Hola, hola, gracias una vez más por acompañarme el día de hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Si eres del grupo de personas que siempre ves mis videos, pues muchísimas gracias por siempre darme tu apoyo. El día de hoy les quiero mostrar cómo hacer tu presupuesto semanal de una forma fácil y sencilla. Así que te voy a estar mostrando unos pasos a seguir para que se te haga mucho más fácil. Si tu ingreso es semanal, tienes que hacer un presupuesto que se ajuste a tus necesidades y yo espero que este video pues de alguna manera te ayude a realizar ese presupuesto. El paso número 1 que tienes que hacer es saber tus días de cobro. Por aquí tengo un calendario del año pasado. No se dejen llevar por la fecha porque es solamente para motivo del video poderles explicar. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar marcando los días de pago. Vamos a marcar por aquí que son los viernes por lo general cuando se cobra semanal. Por aquí vamos a poner el verde, el anaranjado y el azul. Ya si hubiera algunos meses tienen 5 semanas, pues utilizaríamos entonces el amarillo. Entonces vamos a escribir la cantidad que estamos cobrando. Son, por ejemplo, $500 semanales que usted esté ganando. Y entonces en un papel aparte, usted va a escribir todas las facturas y los gastos que usted tenga mensualmente. Ejemplo, renta $800. De mercado usted utiliza $400 mensuales. Celular 100, luz 100, gasolina 80, tengo internet 50, Netflix 20. Usted lo hace según sus necesidades y añade todas las que necesite añadir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a cada cheque le vamos a asignar una de estas cuentas. Por ejemplo, usted para ir al trabajo gasta semanalmente $20, $80, pues lo divide entre 4, pues serían $20. Pondría gasolina 20 y al mercado usted gasta $400, pues serían 100 semanales. Mercado, 100 semanales. ¿Qué más usted podría pagar? La renta, que tendría que sacar $200 de renta. Y también podría añadir el celular. Son 100, pues serían $50. Ya en esta semana, pues le asignamos estas facturas. Así que vamos a colorearlo del mismo color para que usted sepa que estas cuentas las va a pagar con este cheque. Así vamos a hacer sucesivamente con el próximo cheque. Vamos a dividir las cuentas. Pues en gasolina sería aquí lo mismo, 20, y mercado 20, mercado 100, discúlpeme. Entonces, ¿qué podemos poner aquí? Podemos poner, ya pusimos aquí la luz 50, ¿verdad? Pues me faltan 50. Y de la renta me faltan 600. Pues sería renta $200. Podemos poner los 50 del celular. Los 50 del celular y podemos poner Netflix los $20. Y coloreamos entonces aquí. Mira, se me olvidó colorear aquí lo que nos tocaría pagar con el segundo cheque del mes. Esto, al tener aquí 50 del celular y 50 del celular aquí, cubriéndolo en este cheque, quiere decir que en uno de estos días ya te toca pagar el celular completamente. Entonces, para la tercera semana, pues vamos de nuevo con gasolina. 20, mercado.
20. Mercado, discúlpeme, 100. Y aquí podemos poner la renta que nos toca. Son 200. Podemos poner ya de la luz $50, imaginándonos que nos toca pagar en la última semana del mes. Y aquí quedan 400. Y en la luz ya la tengo aquí. Aquí marqué diferente, era aquí el que iba 50, ya este lo cubrimos. En la luz que escribí 50 y me quedan 50. ¿Qué más puedo poner en esta semana? Puedo añadir el internet. Voy a poner aquí el internet. Yo pago de internet 50, pues serían $25. Ya aquí tengo cubierto lo que voy a pagar con este cheque. Así que vamos a colorear aquí. Ok, entonces ya en gasolina tengo 60, me faltan 20. En la luz, ok, me faltan 50 porque pago 100. En internet pues me falta acomodar $25, que ya tengo aquí 25. Netflix ya lo tengo aquí, este ya está. En mercado ya tengo 300, me faltan 100. Y en renta ya tengo 600, me faltan 200. O sea que con este último cheque vamos a poner gasolina aquí. 20, mercado 20. Y también vamos a poner la renta aquí. 200. Y del internet serían 25 los que me faltan. Y la luz que son 25, 50. Entonces vamos a colorearlo con el azul. Ok, así se supone que se vea tu presupuesto, pero si tienes problemas en acordarte de todos los gastos, pues te recomiendo que revises los statements del banco para que tengas una idea pues más clara de cuáles son los gastos, que no se te vaya a olvidar ninguno y nada te coja pues por sorpresa. Como te mencioné, pues te recomiendo que utilices diferentes colores para que no te equivoques a la hora de pagar tus cuentas. Ahora te quiero mostrar rapidito qué puedes hacer con el dinero que te sobre de cada semana. Un ejemplo, cobraste el día 4 $500 y al sumar todas tus facturas que vas a pagar, esto te da un total de $370. Si tú le restas a los $500 los $370, vas a tener un sobrante de $130. ¿Qué puedes hacer con esos $130? Yo te voy a recomendar que primeramente, si no tienes un fondo de emergencia, comiences un fondo de emergencia. También puedes hacer un fondo para cumpleaños. Te voy a poner varios ejemplos. Mantenimiento de carro, que pues cada rato hay que estar sacando dinero para arreglarle algo al carro. Uno muy importante que es para doctor. Podrías añadir Navidad. Y podrías poner personal. En fin, puedes hacer las categorías que tú desees hacer. Un ejemplo, que con estos $130, tú en el fondo de emergencia pongas $20. En cumpleaños, ponle $10. En mantenimiento de carro, ponle 20. En doctor, 10. En Navidad, 20. Y en personal, ponle 10. Esto te daría un total de $20
más 20, 40, 60, 70, 80, $90. Que ya tú estarías aportando aparte en un fondo. Lo puedes hacer con sobres, como les muestro en mi canal en muchos videos. Y de esos $130 te sobran aún, sacando esto para guardar, para tenerlos de fondo, te sobran $40 que tienes para ti. ¿Qué puedes hacer con él? Si en el trabajo compras tu lunch en el trabajo, pues puedes utilizar ese dinero. O también puedes hacer otros sobres, añadir más sobres y guardar un poquito más de dinero. Porque ahora mismo, si tú comienzas desde este mes a sacar $20 en el fondo de emergencia, para el fondo de emergencia semanales, ya a fin de año ya tú vas a tener como unos $560, $550, $560 ya a fin de año para el fondo de emergencia. Que si se te ocurre necesitas una goma para el carro de emergencia, pues de ahí sacas el dinero y ya tienes ese dinero apartado para esa emergencia. Que es muy recomendable que comiences tu fondo de emergencia, súper importante. Yo por aquí saqué la cuenta según este presupuesto que hice, cuánto sobraría semanal, y la primera semana sobran $130, en la segunda 110, en la tercera sobran 105 y en la cuarta sobran 105, para un total de $450 que te sobrarían al mes, que tú tienes para dividir entre sobres de ahorro. Por eso es súper importante hacer tu presupuesto. Por otro lado, si no tienes suficiente dinero para cubrir tus gastos, pues tienes que hacer un sacrificio y no gastar un solo centavo que no esté escrito en este presupuesto. También puedes verificar si puedes cortar la suscripción si tienes del gym o alguna aplicación que no estés usando como Netflix o Hulu. Puedes verificar si puedes bajar tu plan telefónico. También puedes verificar si te hacen algún ajuste en la factura y te la bajan un poquito. También puedes ver cosas en el hogar que no estés utilizando y las puedes vender, así tienes un dinerito extra en lo que te ajustas bien al presupuesto. Siempre ten en cuenta que el dinero que te sobre en la semana, pues los vas a estar añadiendo a algún sobre de ahorro. También para pagar tus cuentas, también puedes crear una cuenta de cheque aparte donde ese dinero vaya a esa cuenta específica y pagues todas tus cuentas por internet a través de esa cuenta. También recuerda que toma tiempo acoplarse a un presupuesto, lo digo por mi propia experiencia, que me tomó como de 3 a 4 meses poderme acoplar, y siempre estuve haciendo el cambio y ajustando hasta que pues tengo el presupuesto que hago y les comparto en mi video. Bueno, pues espero que este video sea de gran ayuda. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte, regalarme un like y los espero en el próximo video. Bye.